Buenas noches, alumnos. ¿Cómo les va? Ya anoche vimos lo que es un sistema económico. Vamos a ver ahora lo que es un mercado. Este es un tema interesante porque el mercado en sí es una creación social espontánea de las sociedades. Entonces puede imaginar en medio de un bosque muchos años atrás, una persona caza pieles, baja al poblado más cercano y los intercambia con el almacén que tiene el pueblo por las cosas que él necesita: pan, azúcar, hierba, carne, balas, cosas por el estilo. Ahí hay un mercado y un intercambio. Ahora ahí no hay moneda. Lo que hay ahí es un trueque. ¿Está entendido? Si esta persona cazar piel de oso le hubiera llevado mucho más tiempo, porque el oso está más arriba en la montaña, como le cuesta más, él que va a decir: no, mira, por esta piel da más mercadería porque me cuesta más conseguir la piel de oso. Va a querer más pan, más azúcar, etcétera, para hacer ese trueque. Pero ahí hay un mercado, hay un intercambio, pero es con trueque, no hay moneda. ¿Estamos? Entonces, la palabra mercado, vamos a una definición que es la siguiente: es el ámbito institucional donde se intercambian bienes. Entonces, acá abarca todo: leyes, regulaciones, costumbres de un mercado. Podemos hablar mucho sobre esto, pero fíjense una cosa, yo me gustaría decir una cosa. Los mercados pueden estar de muy intervenidos, prohibidos, hasta muy liberados. Por ejemplo, ¿qué mercado está prohibido? El de la droga. ¿Estamos? O sea, ¿hay mercado de las drogas ilegales? Sí hay mercado, pero está prohibido. Para existir existe. Hay una oferta y una demanda de droga. ¿Qué otro mercado está prohibido? De algunos agroquímicos. Por ejemplo, no se puede usar más DDT, que es un agroquímico para las malezas en el campo. Me explico, esto está prohibido. De punto de vista, si está prohibido por una carnicería, no. Pero para poner una carnicería hay unas exigencias respecto a la salubridad. Que haya azulejado, limpieza, cadena de frío. Está prohibido por un kiosco, no, pero hay menos exigencias, menos requisitos que para una carnicería, porque hay menos problemas para la salud pública. Entonces son mercados que existen y tienen distintos grados de regulación, desde muy libres hasta muy restringidos o prohibidos. Después te pongo una cosa, que ese mercado puede ser local, regional o mundial. Fíjense, yo digo mercado de la soja. Lo que ocurre con la soja en China, ¿impacta con lo que ocurre en la soja en Argentina? Sí. ¿Me explico? Eso es un mercado global o mundial. Ahora, si yo digo mercado de la vivienda en general de ella, ¿tiene alguna relación con el mercado de la vivienda en Nueva York? No. Que suba la demanda de vivienda en Nueva York no impacta en el tema de la vivienda en general de eso en General Cabrera. Estamos entonces, el tema de mercado es cómo lo definimos. Después yo puedo decir, mercado de la indumentaria masculina argentina, ¿qué características tiene? ¿Cómo lo caracterizo? Calidad, tipo de fábrica, tipo de marca. Si las fábricas son grandes, son tallercitos y así sucesivamente. Entonces hay muchas formas de caracterizar un mercado. Todos estos temas sobre el mercado los vamos a volver a ver más en profundidad luego en el segundo parcial. ¿Está? Entonces, un mercado es el ámbito donde se intercambian bienes y servicios. Institucional, porque hay mercado físico, mercado virtual, el mercado muy desarrollado, el mercado poco desarrollado. Por ejemplo, yo digo, el mercado de la hacienda vacuna en Argentina está muy desarrollado. Todas las categorías de hacienda se venden sin problema, los precios transparentes, uno pone la radio, el televisor, todos los días están los precios. Si digo mercado de máquinas de coser usadas, hay máquinas de coser usadas, quedan algunas. ¿Quién no compra? Prácticamente nadie. Y el que lo compra como antigüedad, no como máquina de coser. O sea, es un mercado muy poco desarrollado. ¿Está? Otro tema importante, cuando hablamos de sistema económico, que lo vimos en la clase anterior, pero vuelvo a repetirlo: familia, religión, gobierno, educación y economía. Lo que hace la ciencia económica es centrarse en los aspectos económicos de la sociedad, pero no es el único y el más importante. En realidad es otro enfoque sobre la misma realidad social. ¿Estamos? Entendido esto, vamos a la página 8 del apunte, donde dice flujo circular de la renta. Ustedes lo que tienen acá, ¿está? También lo que tienen está acá en la página 2 páginas más adelante. Lo vamos a volver a ver esto incluso en Economía 2, si es que llegan. Son 4 gráficos y 4 líneas. En realidad es un modelo, una abstracción. Un modelo que es una simplificación de la realidad. ¿Y qué estamos representando? Un sistema económico. Dice que tenemos la producción, las familias, el consumo, las empresas.
En este flujo circular de la renta, que es algo muy conocido inicial en economía, fíjense que tenemos 4 cuadritos. En un lado está las familias o el consumo, en el otro están la producción o las empresas. Los otros cuadritos son mercado de bienes y mercado de factores. Acuérdense, necesidad, bienes y factores. ¿Estamos? Hay un flujo que se llama real de factores y bienes. ¿Esto qué quiere decir? Las familias son las propietarias de los factores y se los alquilan a las empresas. Es un flujo real. Las empresas coordinan los factores de la producción y producen bienes. Va al mercado de bienes y esto va a la familia, satisface necesidades. ¿Cuál es la contrapartida del flujo real? O sea, flujo real son los factores y los bienes. La contrapartida es el pago, porque no es una economía eléctrica, es una economía monetaria. Entonces, de la familia sale un flujo nominal hacia las empresas por el pago de los bienes. Y de las empresas sale un flujo nominal hacia la familia por el pago del uso de los factores. El precio de los bienes es el precio. El precio de los factores se llama salario al pago al trabajo, interés al pago al capital, renta al pago al recurso natural. Por eso flujo real y flujo monetario. Mercado de bienes, mercado de factores. El resto de la materia, lo que se ve es esto en detalle cada uno. Por ejemplo, lo que va a seguir, que ya empezamos en un rato, es el análisis de la oferta y la demanda de bienes. ¿Estamos? O sea, en ese mercado hay oferta de bienes que hacen las empresas, demanda de bienes que hacen los consumidores. Por oferta y demanda se determina el precio de los bienes y la cantidad del bien. Por lo tanto, si han entendido ese sencillo modelo, vamos a pasar al análisis de la oferta y la demanda. Es esencial para esto entender el tema del gráfico. En los gráficos de los ejes cartesianos, en esta parte de la materia medimos en el eje horizontal cantidades, en el eje horizontal precio. ¿Qué es lo primero? A ver, para que entendamos. Yo tengo oferta y demanda. Cuando digo demanda, me tengo que poner en la psicología del comprador. ¿Por qué se demanda eso? De hecho, en los libros de marketing hay una parte que habla sobre las motivaciones de compra, la psicología de compra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que motiva a comprar? Hay un cuadrito de la escala de necesidades de Maslow donde pone un orden de necesidades y dice la motivación de compra. Entonces, cuando yo hablo de demanda, me tengo que poner en la psicología del comprador, porque compra, en la piel del comprador. Y cuando hablo de oferta, me tengo que poner del que ofrece, el que vende, produce. ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a producir? ¿Estamos? Entonces, ¿qué decimos? La demanda es lo que tenemos acá. En este cuadro después se los voy a pasar. Es la relación inversa entre precio y cantidad. Baja el precio, sube la cantidad. Sube el precio, baja la cantidad demandada. Hay que interpretar este gráfico. ¿Qué tenemos acá? A ese precio, ¿cuánto se demanda? Nada. Esto quiere decir que a ese precio se demanda cero. Cuando ese precio llega ahí, nadie compra nada. Aquí abajo, ¿cuánto es el precio? Cero. Quiere decir que cuando el precio es cero, esta es la cantidad que se demanda. O si les gusta, cuando se lo regalan, se demanda esto. Como se dice en economía, cuando el precio tiende a cero, la demanda tiende a infinito. Estamos entonces, esa es la pendiente decreciente de la función de demanda. En realidad podríamos decir algunas cuestiones más sobre por qué tiene esa pendiente decreciente, pero por ahora no vamos a complicar más el análisis. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo digo, la demanda de un artículo, ¿de qué depende? En principio depende del precio del artículo. Si vamos acá, y usted lo tiene en el apunte, la cantidad demandada del bien A depende del precio del bien A. Es lo que tenemos en el gráfico, precio y cantidad. ¿De qué otra cosa depende la demanda? Fíjese, PS, PC. PS es precio de los sustitutos y PC es precio de los complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando analizo la demanda de un bien, también hay que ver qué pasa con el precio de los bienes sustitutos. ¿Y cuál es el bien sustituto? Aquello que casi satisface la misma necesidad que el bien que estamos analizando. O sea, lo que satisface la misma necesidad que satisface el bien A. Hay montones de ejemplos. Carne de vaca, carne de cerdo y así sucesivamente. O sea, si yo analizo el mercado de la carne vacuna, tengo que tener en cuenta que se ve influenciada por lo que ocurre en el mercado de la carne de cerdo, porque son bienes sustitutos. ¿Qué son los bienes complementarios? Los bienes que se consumen en forma conjunta.
Si yo le digo a usted un ejemplo, seguramente más del 90%, en especial las mujeres, me van a decir el Fernet y la Coca. El ejemplo es válido, pero no es el único. En principio hay una cosa que hay que aclarar. El Fernet y la Coca se pueden tomar también en forma individual, no necesariamente en forma conjunta. Pero yo les digo, una impresora y el cartucho son perfectamente complementarios. La impresora sin el cartucho no anda y el cartucho por eso no me sirve para nada. Eso son bienes complementarios. Otro ejemplo es la máquina de afeitar y el repuesto. Una sin la otra no sirve. Fíjense ustedes que es interesante ver que en el caso de las impresoras son bastante baratas, casi no tienen ganancia para que lo vean. Lo que pasa es lo que se le queda el cartucho, entonces se vendió entre la impresora que tiene agarrado para coser el cartucho. Lo mismo podemos decir incluso de la máquina de afeitar. Pero entiéndanse, sustituto lo sustituye en la necesidad. Complementario se forma conjunta. Hay un montón de ejemplos, piensen ustedes, por ejemplo, el automóvil y el combustible, sucesivamente. El otro determinante importante, ¿cuáles son? El ingreso del consumidor. ¿Me explico? Sobre esto también después vamos a volver más adelante, pero en principio uno podría pensar, presten atención, que si sube el ingreso, sube la demanda, más gano, más consumo. En realidad no siempre es así. ¿Por qué? Volvamos a lo que siempre decimos. ¿Qué necesidad Tassifado? Si ustedes vienen a clase en transporte urbano, transporte colectivo, la necesidad que ustedes tienen es transporte. ¿Cómo se satisface la necesidad de transporte? Caminando, en bicicleta, transporte urbano, un remis, vehículo propio. ¿Estamos? Fíjese qué interesante, y con el avance tecnológico, esta clase no la damos de forma presencial, la damos online. Entonces, ¿qué estamos transportando? En vez de ir por una ruta con un vehículo, vamos por una autopista electrónica donde envío un archivo y ustedes pueden tener la clase sin moverse de su casa. ¿Cuál es la necesidad de ustedes? Educación. ¿Cómo se transporta? Antes era presencial, ahora es online. ¿Yo por qué les digo esto? Sí, para el nivel de ingreso que ustedes tienen, si vienen acá en colectivos de General Cabrera a General Dehesa, si pasan a ganar mucho más dinero, ¿qué probablemente vayan a hacer? Se vengan en vehículo particular. ¿Estamos? Entonces le hago una pregunta. ¿Qué va a pasar con la demanda de ustedes de transporte urbano al subir el ingreso? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar. O sea, sube el ingreso, la necesidad es la misma, transporte. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con transporte colectivo, lo hacen en vehículo propio. Entonces, fíjense que en muchos casos, al subir el ingreso, baja la demanda. ¿Por qué? Porque la necesidad esa ahora la satisfago con algo de más calidad. ¿Estamos? De algo que sea más confortable, vehículo propio. Al revés, si baja el ingreso, ¿qué va a pasar con la demanda de transporte urbano? Va a subir, porque justamente dejan de usar el vehículo particular. Y el último determinante, fíjense que los otros determinantes que hemos visto, precio de sustitutos, precio de complementarios, precio e ingresos, son determinantes económicos, precios e ingresos. La G son los gustos, y ahí abarca todas las otras cuestiones que inciden en la demanda de un bien, pero que son extraeconómicos. Y ahí puedo meter raza, credo, religión, edad, costumbres ideológicas, sexo, orientación sexual, clima, un montón de cosas. Si hay alguna enfermedad dando vuelta, o sea, todas esas cosas que explican la demanda de un bien, más allá de que suba o que baje de precio. Es como, a ver, esa gente que dice, yo eso lo compro sí o sí, no me importa cuánto valga. De ese gusto no me privo. ¿Me explico? O sea, lo que quiere decir es lo siguiente, que yo digo, la demanda de un bien la explicamos por esto y por esto. Y también por otros factores que son extraeconómicos. ¿Estamos? Lo que tenemos ahí, y ya terminamos la clase, de la demanda es un modelo, porque la demanda de un artículo depende de un montón de bienes, pero hemos simplificado, un montón de factores, hemos simplificado y suponemos que depende solamente de 5 factores.